Bien, ante todo muy buenas noches y en esta oportunidad vamos a continuar con el curso de programación en calculadoras HP Prime. Esta es la segunda sesión. Vamos a hacer un repaso breve de lo que hicimos ayer. Ayer creamos el programa Hola Mundo, que simplemente nos visualizaba un texto, ¿no? Luego creamos un programa que suma dos números, para lo cual conocimos el comando input, vimos el manejo detalladamente, luego el comando print y cómo jalar los resultados, ¿no? También creamos una variable local, vimos también el manejo de variables globales, ¿no? Y por último hicimos este programa sencillo, ¿no? Que calcula las 4 operaciones básicas, ¿no? Se hizo modificaciones con el comando input y también la forma de jalar resultados, ¿no? Con el comando print. Bien, hoy vamos a continuar con, vamos a desarrollar un ejercicio que va a calcular el ARI, centro de gravedad de una sección compuesta. La metodología que se usa para calcular el ARI, centro de gravedad de este tipo de secciones, es la que se ve en el texto de estática de Hibeler, en el capítulo de centros de gravedad y momentos de inercia de secciones de cualquier forma, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a desarrollar el siguiente algoritmo, el siguiente diagrama de flujo. Bien, este símbolo representa el inicio y el final de un diagrama de flujo. Este otro, un paralelogramo, el ingreso de datos, y los rectángulos representan las operaciones, ¿no? Que se van a desarrollar dentro de un programa. Y luego este símbolo que se le llama documento. Aquí se van a ver los resultados, ¿no? El área, centro de gravedad en X y el centro de gravedad en Y. Bien, pasamos a crear nuestro programa en la calculadora HP Prime. Entonces nos vamos al icono de programas, seleccionamos nuevo, veamos centro de gravedad y como primer paso pedimos el ingreso de datos, ¿no? El ingreso de datos se hacía con el comando input, ¿no? El cual está en la guía del usuario para la calculadora HP Prime. Nos vamos a programación en HP PPL. Aquí buscamos input para refrescar la memoria. Next. Entonces, en esta oportunidad tenemos que ingresar B minúscula, luego BW, H y HF. Estas variables no se encuentran dentro de las variables de inicio con las que viene la calculadora HP Prime, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es declararlas. Declarar B, BW, H y HF. Entonces, como declaramos variables, a ver, vamos a abrir la lupita. Entonces, acá tipeamos local, B minúscula, coma, ¿qué más vamos a declarar? BW, H y HF, ¿no? BW, H y HF. Punto y coma para terminar la línea de comandos, ¿no? Luego, llamamos al comando input para el ingreso de datos, paréntesis y punto y coma para finalizar
la línea de comandos con el comando input, ¿no? Entonces, como primer paso se hacía, se declaraban las variables, ¿no? Luego se colocaba un título. Luego etiquetas. Luego textos de ayuda. Luego eran las variables de inicio y los datos cargados, ¿no? Entonces procedemos a llenar. Entonces primero ingresamos B minúscula, coma, BW, coma, H, coma, IHF. El título de nuestro programa va a ser dígate. Luego en etiquetas tipeamos, tenemos 4 elementos, ¿no? 2, 3, 4. Entonces la primera etiqueta correspondía a B minúscula, ¿no? Igual. La segunda etiqueta correspondía a BW, ¿no? BW. La tercera etiqueta correspondía a H. La cuarta etiqueta a HF. Bien, ahora los textos de ayuda. Tenemos 4 textos de ayuda, ¿no? Comillas para la primera ayuda, comillas para la segunda ayuda, comillas para la tercera ayuda y comillas para la cuarta ayuda. Entonces acá le ponemos ingrese B. En la segunda ayuda ingrese BW, ¿no? En la tercera ayuda ingrese H. Y en la cuarta ayuda ingrese HF. Bien, y vamos a cargar unos datos ya para no estar ingresando ¿cómo se llama? Como son 4 datos, es un poco tedioso, ¿no? Estar ingresando los datos a cada momento. La base es 45, 5, 53 y 5. Entonces, vamos aquí. 45, 5, 53 y 5. Listo. Entonces, nuestro programa hasta el momento solo nos debe pedir el ingreso de datos, ¿no? A ver, guardamos. Voy a quitar la lupa. Guardamos. Buscamos nuestro programa en el catálogo de programas, centro de gravedad, ejecutamos y se cargan los datos automáticamente, ¿no? Acá para alinearlos vamos a B, H y HF. Vamos a añadirle un espacio. Y HF, listo. Entonces nuestro programa hasta el momento, por el momento solo nos pide el ingreso de datos y está cargando los datos que nosotros le hemos asignado, ¿no? En esta parte. 45, 5, 53 y 5. Listo, entonces continuamos con el desarrollo del programa.
Ahora pasamos a decirle, a tipear, a crear la primera operación, ¿no?, para el cálculo del área. Entonces, creamos la variable área, mayúsculas mejor. Creamos la variable área, dos puntos igual y punto y coma, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer aquí? Se va a calcular el área con la siguiente fórmula: B por HF más B por HF más paréntesis BW por H menos HF. BW por H menos HF. Listo. Tenemos que declarar esta variable área también, ¿no? Podemos declararla acá seguidamente, ¿no? Porque, como ya explicamos, se pueden declarar hasta 8 variables en una sola línea, ¿no?, con el comando local. Más no. Entonces tipeamos área. Pero no está con mayúscula, ¿no? Área. Y para visualizar este resultado, llamamos al comando print. Print, paréntesis, punto y coma para terminar la línea de comandos. Introducimos una etiqueta para la visualización de resultados y lo concatenamos con la variable área, ¿no?, que es donde están guardados nuestros resultados. Entonces, acá tipeamos área, ¿no? Área es igual, y va a jalar esta variable, ¿no? Guardamos, vamos a ver cómo va quedando. Guardamos nuevamente, Shift Program, centro de gravedad, ejecutamos y OK. Y nos manda el resultado del área, ¿no?, de toda la sección. Entonces ahora continuamos con el cálculo del centro de gravedad en X. Vamos a la lupita. Centro de gravedad en X, a ver, para hacerlo con las mismas variables, ¿ya? XC. XC, dos puntos igual y punto y coma para terminar esta línea de comandos, ¿no? Entonces va a ser igual a B al cuadrado entre 2 por HF B al cuadrado entre 2 por HF toda esta parte lo colocamos mejor, claro. B al cuadrado entre 2, colocamos un paréntesis para que no haya un conflicto en las operaciones, ¿no?, por HF más B medios por BW por H menos HF y todo esto dividido entre el área, ¿no?
claro. A ver, b al cuadrado entre 2 por hf, b al cuadrado entre 2 por hf, más b entre 2 por bw por h menos hf, y entre el área. Listo. Entonces, y también copiamos este texto, ¿no? O si no lo editamos más fácil. Punto y coma. Añadimos una etiqueta, lo concatenamos con xc, ¿no es cierto? Y yo le voy a poner acá centro de gravedad en x es igual a xc, ¿no es cierto? Listo. De la misma forma introducimos las operaciones para calcular el centro de gravedad en y. Entonces, para calcular el centro de gravedad en y, es un poco más larguita, ¿no? Sería h menos hf entre 2 introducimos paréntesis para no confundirnos, luego nuevamente paréntesis, perdón, son minúsculas, ¿no? h menos hf entre 2 por b por hf más abrimos paréntesis h menos hf entre 2 sería entonces entre 2 h menos hf. Está bien. Por bw y por h menos hf. Todo eso dividido entre el área, ¿no? A ver. H menos hf entre 2 por bh por b por hf, perdón, más h menos hf entre 2, claro, todo esto entre paréntesis, por bw y por h menos hf, y todo esto dividido entre el área, ¿no? Entonces, listo. Imprimimos también, le decimos al programa que imprima el centro de gravedad en Y, ¿no? La etiqueta concatenamos con YC. Entonces acá le ponemos centro de gravedad en Y. Igual. Listo. Corremos nuestro programa. Guardamos, mejor dicho. Buscamos nuestro programa centro de gravedad, ejecutamos, nos sale error, ¿no? Editar, comprobamos. Y en XC. Tenemos que declarar, ¿no? Área.
XC, coma, ¿no? Coma, XC, coma, YC. Listo, ahora sí debe estar. Centro de gravedad, ejecutamos. No sale error. 2, 4, 6, 7. ¿Por qué no bota error? A ver. Punto y coma, punto y coma. Ver nuevamente. Ejecutamos, editar, comprobar, ok. Entonces nos sale en YC, ¿no? Más XC más YC, bien, tal vez sea por las variables, ¿no? A ver, vamos a cambiar esta C a minúscula. Puede ser que sea, pues, a ver, C. Y acá también, ¿no? Donde se concatena. Guardar. Buscamos nuestro programa. Aquí falta un símbolo, pues. Entre, ¿no? Ahora sí debe estar. Ejecutamos, claro. Los datos ya están cargados. Y nos bota el área centro de gravedad en X, centro de gravedad en Y. Y nos está botando el primer dato que he imprimido, ¿no? Entonces, para que limpie la pantalla, le añadimos un print, ¿no? Print solamente. Y punto y coma, ¿no? Entonces, guardamos. Buscamos nuestro programa, centro de gravedad, y damos OK. Claro, ya nos limpió la pantalla, ¿no? Y nos está botando solamente los datos actuales. Bien, eso sería, se puede decir también que este es un resumen de lo que hemos hecho anteriormente, pero con operaciones un poquito más complejas, ¿no? Se ha visto ya, más que todo se tiene que ver acá, lo rescatable, mejor dicho, es la forma ordenada de ingresar nuestras fórmulas, ¿no? Para que nos bote los resultados correctos. Muy bien. Ahora pasamos vamos a crear un programa el cual va a predimensionar vamos a crear un programa para el predimensionamiento de elementos de concreto armado. El programa va a predimensionar una viga, va a predimensionar una losa aligerada, va a predimensionar una losa maciza y un muro de albañilería. Bien, nuestro programa se va a llamar predimensionamiento en concreto armado, ¿no? Entonces, primeramente va a predimensionar una viga, para lo cual la altura de la viga va a ser igual a la luz
entre 10. Luego la base de la viga va a ser igual a la altura entre 2. Luego la losa aligerada para la cual la fórmula es la altura de la losa aligerada va a ser L entre 21. Luego la losa maciza para el cual su fórmula va a ser L entre 28. Y por último un muro de albañilería para el cual el espesor del muro va a ser igual a la altura de entrepiso entre 20. Ese va a ser el programa que vamos a crear. Vamos a comenzar con la viga, ¿no? Falta que el texto de la viga. Viga, ¿no? Mayúsculas, mejor. Seleccionamos, lo bajamos para que sea más ordenado. Listo. Entonces creamos un programa para el procesamiento de una viga, el cual va a cumplir estas dos, el cual va a hacer estas dos operaciones. Pero vamos a hacer hay una condición, ¿no? Cuando se mencionan vigas, es que la base debe ser menor o igual a 25 centímetros. Entonces, ¿qué pasa si introducimos por ejemplo, una luz de cálculo de 4 metros? 4 entre 10 va a ser 0.4 metros de peralte y la base va a ser 0.4 entre 2 sería 0.20, ¿no es cierto? Entonces no está dentro del rango para bases mínimas en cuanto a vigas, ¿no? Para evitar cangrejeras. Entonces, para esto nosotros vamos a trabajar con el comando if then y else. Entonces, ¿qué va a hacer el comando if? En el comando if se le da una condición, ¿no?, al programa. ¿Cómo sería? Si la base es menor, la base de la viga es menor a 0.25, entonces que imprima, claro, si la base menor o igual a 0.25, entonces que imprima el texto que nos imprime el texto base igual a 25 centímetros. Listo. Centímetros. Si no se da este caso, entonces que imprima el resultado de calculado, ¿no?
que imprima B. Y listo. Entonces vamos a ver ahora en el emulador, en el manual de la guía, en la guía del usuario de la HP Prime, cómo es el manejo de este comando print, if then y else. Entonces vamos a colocar if. Buscar. Solamente el comando if. Aquí está, ¿no? Entonces la sintaxis para este comando es: si una condición es verdadera, entonces ejecuta una orden. Ese es para el comando if then. Para el comando if then else, acá le falta una n, ¿no? La sintaxis es: si se evalúa una condición, si la condición es verdadera, entonces ejecuta el comando 1. Si no, ejecuta el comando 2, ¿no? Entonces, si la primera condición es verdadera, entonces ejecuta el comando 1. Si la primera condición es falsa, entonces ejecuta el comando 2. Entonces, así de simple es la sintaxis del comando if then else, ¿no? Sin ver mucha teoría, ¿no? Como les dije al inicio del curso. Vamos a tocar lo que es básico, ¿no? En teoría, en cuanto al manejo de comandos, ¿no? Entonces, esa es la sintaxis del comando if then else. Nos vamos a crear nuestro quinto programa. Pred Viga. Tenemos la sintaxis del programa en la calculadora según el programa HP PPL. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos el ingreso de la longitud, ¿no? Todo lo que es predimensionamiento se calcula en cuanto a la longitud entre luces, ¿no? O entre apoyos, de esta forma. Esta es una columna, esta es otra columna, y esta es la viga, ¿no? Supuestamente. Entonces nuestra luz va a ser la siguiente, ¿no? Algunos lo consideran desde aquí. La luz de cálculo. Entonces esta va a ser mi longitud L, ¿no? Listo. Entonces para predimensionar este es un pórtico de concreto armado, son las columnas de la viga, no se conoce la sección de la viga, ¿no?
Entonces con la luz entre apoyos se puede predimensionar la viga, ¿no? Entonces para calcular la altura de la viga se divide la luz entre 10 y para calcular la base de la viga, la altura calculada entre 2. Entonces nos vamos al desarrollo del programa. Pedimos el ingreso de el ingreso de la luz de cálculo con el comando input, ¿no es cierto? Ya habíamos visto el manejo del comando input, lo vamos a hacer rápidamente para avanzar. Entonces, como primer argumento para el comando input se colocaban llaves en las cuales iban a estar las variables donde se iban a cargar los datos de inicio, ¿no? Luego se colocaba un título, luego etiquetas, luego texto de ayuda, luego las variables de inicio y luego valores cargados, ¿no? Entonces nuestra única variable va a ser LC, luz de cálculo, ¿no? Como título le vamos a poner predimensionamiento de vigas. Entonces la etiqueta va a ser LC igual el texto de ayuda ingrese luz de cálculo, ¿no? Y como datos cargados lo dejamos así en blanco. Acá teníamos que declarar LC, ¿no? Esta no está comprendida entre las variables con las que viene las variables internas del HP Prime, ¿no? Ni en las variables reales, ni en las variables de listas, ni en las variables complejas, ni en las variables de matrices, etcétera, ¿no? Por lo tanto la declaramos. ¿Cómo la declaramos? Con un local, ¿no? Local lc punto y coma. Local es con una sola L, ¿no? Entonces hasta aquí nuestro programa debe pedir el ingreso de la luz de cálculo, ¿no? Vamos viendo para que no de repente cometemos un error, se nos van acumulando los errores, ¿no? Y va a ser más difícil encontrar la solución. Bien, entonces está bien, ¿no? No hace nada más hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué operación teníamos que hacer? Teníamos que calcular la altura de la viga, que va a ser el entre 10. Entonces, perdón. H minúscula, 2 puntos igual, LC entre 10 sería, ¿no? Y punto y coma. Claro. Visualizamos estos resultados con el comando print. Print, paréntesis, punto y coma. Le añadimos una etiqueta, comillas, concatenamos con H, ¿no? H minúscula. Perdón. Sería, este valor tiene que ser el mismo, ¿no? Para que lo jale. Entonces, acá le ponemos un texto largo, a ver. Mejor sí. H de viga igual
Listo, ¿qué tengo que hacer? Declarar, ¿no? Esta H minúscula, coma, H. Listo, a ver, corremos. Buscamos nuestro programa, el catálogo de programas, predviga, 5 metros, enter. Y la altura de la viga es 5 entre 10, 0.5, ¿no? Se están cargando los datos anteriores. Todo eso lo solucionamos con un print, ¿no? Para que imprima una pantalla en blanco. Listo. Ahora calculamos la base de la viga, ¿no? La base de la viga va a ser 2 puntos igual la altura de la viga entre 2, punto y coma. Entonces, acá le decimos al programa que lo imprima, ¿no? Que imprima esta base de la viga. ¿Cómo hacemos? Aquí B de viga y lo concatenamos con B minúscula, ¿no? Listo. Entonces también declaramos B minúscula, ¿no? Porque no se encuentra configurado dentro de las variables de inicio de la calculadora HP Prime. Guardamos, a ver. Chequeamos si funciona. Ejecutamos. 5 metros, enter. Y está bien, ¿no? La altura de la viga es 0.5 y la mitad 0.25. Ahora pasamos a hacer pasamos a ponerle condiciones, ¿no? Para que si la altura de la viga es menor a 25 centímetros, entonces que imprima base de la viga igual a 25 centímetros. Y si es mayor a 25 centímetros, entonces que imprima el resultado que salga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros introducimos para una luz de cálculo de 3 metros, por ejemplo, entonces la altura de la viga va a ser 30 centímetros y la base de la viga es 15 centímetros. Por norma, no se pueden diseñar vigas de menores a 25 centímetros, ¿no? Como les dije, para evitar cangrejeras. Entonces vamos a ponerle esa condición a nuestro programa. Entonces, hasta aquí está bien, ¿no? Entonces, imprime la altura de la viga. Luego, se pone doble slash para que una línea de comandos quede como comentario, ¿no? O sea, ahorita corremos el programa y esta línea que tiene doble slash, como estoy poniendo aquí, entonces no se va a ejecutar, ¿no? Entonces, después de esto, vamos a trabajar con el comando if then else. If then else. Y en para terminar la línea de comandos, ¿no? Entonces dijimos, si la base de la viga es menor a 0.25, entonces que imprima base igual a 25 centímetros. ¿Cómo hacemos esto? Con el comando print, ¿no? Con mayúsculas. Print.
igual a 25 centímetros. Si no, que imprima la base calculada, ¿no? B. Y esto lo concatenamos con más B, ¿no? Entonces nuestro programa con la luz del cálculo calcula la altura de la viga, con la altura de la viga calcula la base de la viga y evalúa, ¿no? Si la base es menor a 0.25, entonces va a imprimir base igual a 25 centímetros. Caso contrario, va a imprimir el valor de B calculado, ¿no? Si es mayor a 25 centímetros. Y termina la línea de comandos, termina este if then else con end, ¿no? Muy bien. A ver, corremos el programa, a ver, tenemos variables nuevas, no. Y esto, como les dije, queda como comentario, ¿no? Esta línea que tiene doble slash. Entonces, corremos el programa, buscamos Pred Viga, introducimos 4 metros. Entonces, la altura de la viga sale 40 centímetros, ¿no? Y como si la altura es 40 centímetros, entonces la base va a ser 20 centímetros, ¿no? Entonces, como le hemos puesto en nuestro programa, la condición de que para bases menores a 25 centímetros, imprime el texto base igual a 25 centímetros, ¿no? A ver, probemos con una longitud mayor, con 6 metros. Ejecutamos, luz de cálculo 6 metros, enter. Y nos emite la altura de la viga, nos dice que es 0.60. Y la base de la viga ya no nos dice que es 25 centímetros, ¿no? Sino 0.30, ¿no? El cálculo que ha salido, el cálculo que debe salir, ¿no? Entonces, con esto terminamos lo que es el manejo del comando if then else end, ¿no? Un comando dicho comando se encuentra dentro del bloque de bifurcación, ¿no? O condiciones. A ver, vamos a hacer un resumen de este pequeño programa donde se ve el manejo de if then else end, ¿no? Se ha creado el programa PredViga, luego Beijing y en. Se puede decir que no significan nada, ¿no? Son el inicio y el... Dentro de Beijing y en debe estar la sintaxis de un programa, ¿no? Entonces con print se ha imprimido una pantalla en blanco, luego con local se ha declarado LC, H y B, porque estas variables no se encuentran dentro de las variables de inicio de la calculadora HP Prime, ¿no? No se encuentran dentro del rango de reales, ni complejas, ni listas, matrices, etcétera, gráficos, ¿no? Entonces se ha utilizado el comando input para pedir el ingreso de la luz de cálculo, ¿no? El título de esta caja de ingreso de datos, la etiqueta LC, el texto de ayuda y los datos de inicio y datos cargados. Una vez que se ingresa la luz de cálculo, se opera, ¿no? La altura de la viga, que va a ser igual a la luz de cálculo entre 10, y luego la base de la viga, que va a ser igual a la altura de la viga calculada entre 2. Luego se imprime la altura de la viga, para la cual no hay condiciones, y luego creamos esta condición para evaluar el ancho de la viga. Por norma, como les repito, la base de la viga tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una viga de 40 centímetros? La base nos va a salir a 20 centímetros. Y por recomendaciones constructivas nos dice que si la base de la viga es
menor a 25 centímetros, entonces automáticamente se sume 25 centímetros, ¿no? Entonces eso hemos hecho en este programa, ¿no? Si la base de la viga es menor a 25 centímetros, entonces que imprima base igual a 25 centímetros. Si no, que imprima la base calculada, ¿no? Entonces, ese es el resumen de este programa. Así de sencillo y con ejemplos prácticos estamos viendo el manejo del comando if-then-else. Ahora pasamos a ver el manejo del comando choose. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este comando choose? ¿Qué dice el manual de programación de la calculadora HP Prime? Con mayúsculas para que lo encuentre más rápido. Choose. Entonces, la sintaxis para el manejo del comando choose es la siguiente. Se coloca el comando choose, luego paréntesis, y luego se coloca una variable, ¿no? Se puede decir también un contador. Entonces, esta variable va a identificar el título, lo va a obviar, ¿no? Y esta variable al primer elemento lo va a reconocer como 1, al segundo elemento como 2 y así sucesivamente, ¿no? Esta variable se puede decir que va a ser el contador, ¿no? Entonces es así de simple. Vamos a ejecutarlo. Programas nuevo. Ponemos comando choose. Entonces tenemos la sintaxis para el comando. Tenemos la sintaxis para el programa, mejor dicho. La sintaxis de un programa. Y seguidamente tipeamos el comando choose. Choose, paréntesis y punto y coma para terminar esta línea de comandos. Y luego como primer argumento, la variable, ¿no? Puede ser cualquier variable, A, B, C, D. Pero en este caso le vamos a denominar elección. ¿Ya? Luego se coloca el título. Nuestro título va a ser predimensionamiento. Luego estamos creando la estructura para un programa que va a predimensionar, como les dije, una viga, una losa ligera, una losa maciza y un muro de albañilería, ¿no? Entonces nuestra primera opción de este programa de predimensionamiento va a ser viga, coma. Nuestra segunda opción va a ser losa aligerada, coma. Nuestra tercera opción va a ser losa maciza. Nuestra cuarta opción va a ser muro de albañilería, ¿no? Entonces, esta variable tenemos que aclararla, ¿no? Que no se encuentran dentro de las variables de inicio del HP Prime. Ahora declaramos con un local, ¿no? Local elección, punto y coma. Listo. Guardamos, minimizamos la lupa
buscamos nuestro programa comando choose, ejecutamos y nos muestra la siguiente caja de opciones, ¿no? Predimensionamiento de concreto armado, y como les dije, luego del título se coloca una variable que va a ser la que va a seleccionar a todas las opciones, ¿no? Pero esta variable se va a saltar el título, y a la primera opción la va a denominar 1, a la segunda opción la denomina 2, a la tercera opción la denomina 3, y así sucesivamente, de la siguiente manera. ¿Ven? Ha imprimido el título, a la primera opción la está denominando como 1, porque este 1 nosotros no lo hemos colocado, ¿no es cierto? Acá está viga, no le hemos puesto ni un número. Entonces, a la segunda opción de losa ligera la he colocado 2, en ese orden, ¿no? Por ejemplo, si nosotros invertimos estas, a ver esta parte, control X, si la coloco al principio, por ejemplo, control B, entonces, ¿a quién va a denominar 1 el programa? Corremos el programa, choose, ejecutamos. Ven, denomina como primera opción a losa maciza, ¿no? Al primer elemento que encuentra después del título. Y luego el segundo elemento lo denomina como 2, como 3 y 4, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a dejar como estaba ya. Control X, después de la coma, ¿no? Control B, coma. Listo. Entonces, hasta aquí es el manejo del comando choose, ¿no? A ver, guardamos, corremos el programa y ejecutamos. Y lo dejamos así en orden, ¿no? Ya. Ahora pasamos a desarrollar las opciones que va a tener este programa. Entonces vamos a crear la sintaxis para que este programa haga algo más que crear una caja de opciones, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a llamar al comando iftenn de la siguiente manera. Entonces, si la variable elección es igual a 1, entonces que nos envíe al programa predb. Colocamos programa si dos puntos igual predb, que predb va a ser para nosotros un programa para el predimensionamiento de una viga.
Entonces, si elección es igual a 1, entonces nos va a enviar al programa predb. Listo. Y aquí un punto y coma, ¿no? Bien. Luego, este programa predb ya lo hemos creado, ¿no? El programa de predimensionamiento de vigas. Entonces lo que haríamos es simple, ¿no? Jalar toda la estructura interna y colocarla en este subprograma de la siguiente manera. A ver, nos vamos a nuestro programa choose, ¿no? El cual lo vamos a denominar con otro nombre. A ver, copiar, y este va a ser pred concreto armado. Entonces nos introducimos a este programa pred.ca. Ya les dije que siempre tenemos que visualizar en la parte superior derecha del key de conectividad para ver en qué programa estamos, ¿no? Entonces lo que hasta el momento nuestro programa hace es muestra la caja de opciones con el comando choose, y acá le estamos añadiendo una opción, ¿no? Si la elección es igual a 1, la primera opción, entonces nos manda al programa predb, que va a ser el programa que hemos creado para el predimensionamiento de vigas, ¿no? Entonces después de este bloque colocamos predb, que es el nombre de nuestro programa, ¿no? Y luego copiamos toda la sintaxis del comando que hemos hecho para el predimensionamiento de una viga. Control C, Control V. Entonces si la elección es igual a 1, entonces nos manda al programa predb. Colocamos todo junto para que esté más ordenado. Entonces, ¿qué faltaría? Declarar esta variable, ¿no? En programa se está almacenando esta respuesta, ¿no? O esta dirección, ¿no? La que nos está mandando. Entonces colocamos programa. Listo. A ver, guardamos nuestro programa y lo ejecutamos para ver cómo está quedando. Pred concreto armado, ¿no? Ejecutamos y nos sale un error. Editamos, comprobamos, ok. Nos manda a predb. Claro, no hemos creado esta variable, ¿no? Pero en este caso, como se puede decir que es un programa grandecito, va a ser grande este programa en sí. Entonces, acá termina la ejecución de un programa, ¿no? Entre Brejin y en. Entonces, tenemos que declarar este predb como también está fuera, esta variable también está fuera en otro subprograma. Entonces lo vamos a declarar como variable global de la siguiente manera. Las variables globales van al inicio de un programa, ¿no? De la siguiente manera. Copiamos mejor dicho,
para no confundirnos. Control C, Control V. Entonces, ahora sí debe ejecutarse este programa. Guardamos. Seleccionamos la opción viga con OK. Nos pide el ingreso de una luz de cálculo, 8 metros, y nos bota su resultado, ¿no? Entonces, ejecutamos nuevamente, seleccionamos losa aligerada, y no hace nada, ¿no? Porque no le hemos añadido ninguna opción más, ¿no? No le hemos dicho que haga nada cuando seleccione losa aligerada. Entonces, me estaban preguntando por qué se coloca doble igual aquí. El lenguaje de programación HP, PPL, no reconoce solamente si colocamos un igual nada más, lo reconoce como un texto, se puede decir, ¿no? Para que trabaje como igual se le coloca 2 veces. Entonces, otra duda, ¿qué es esto? Esto es un subprograma, ¿no? Este es el programa inicial. Entonces, este es el programa que se está ejecutando al principio, donde se muestra la caja de opciones. Luego, si se selecciona cualquier opción, nos manda este programa, ¿no? De la misma forma vamos a crear un programa para predimensionar losas aligeradas, losas macizas y muros de albañilería, ¿no? ¿Cómo? Entonces, hasta el momento solo trabaja con la primera opción, ¿no? Creamos una segunda opción. Si elección es igual a 2, entonces nos envía la variable programa, nos envía predLA para no confundirnos, y ahí termina la orden, ¿no? Tenemos que declarar predLA como variable global. predLA, paréntesis, punto y coma, y listo. Acá se crea su programa, ¿no? En sí va a ser lo mismo, ¿no? Solo va a cambiar el título de su programa, predLA. Bien, nos pide el ingreso de la luz de cálculo. El título va a ser predimensionamiento de losa aligerada, ¿no? Ingrese luz de cálculo, datos cargados, y la fórmula para predimensionar una losa aligerada es L entre 21, ¿no? Entonces sería L entre 21. No se calcula la base en una losa aligerada. Eliminamos también la variable para la base. Y acá no voy a evaluar nada, ¿no? Simplemente que imprima la altura de la losa aligerada, ¿no? Va a ser igual a más H. Y termina nuestro programa para predimensionar una losa aligerada. Declaramos predLA. Así es. Guardamos.
Buscamos nuestro programa, ejecutamos, seleccionamos losa aligerada, nos pide la luz de cálculo para una luz de 5 metros. La altura de la losa va a ser 0.238 metros, ¿no? Pero sabemos que las alturas de losas aligeradas están entre el rango de 17 centímetros, 20 centímetros, 25 y 30 centímetros, ¿no? Entonces, al tener este resultado, asumimos el inmediato superior, ¿no? Que es 25 centímetros para nuestra losa aligerada. Bien, de esta forma, nuestro programa ya tiene dos opciones, ¿no? Ejecutamos, seleccionamos viga, OK, introducimos 8 metros y nos da una viga de 0.8 por 0.40, ¿no? Ejecutamos nuevamente, seleccionamos losa maciza y no pasa nada, ¿no? Porque no le hemos añadido ninguna opción. Entonces, de esta forma se trabaja con el comando choose y se pueden sugerir varias elecciones, ¿no? Para que se ejecuten dentro de un programa. Entonces, más adelante vamos a continuar con el programa para predimensionar muros de albañilería, en el cual se va a ver el manejo del comando if-then-else, que ya lo hemos visto, y también el manejo del comando case, ¿no? El comando case hace lo mismo que el comando if-then-else. A veces es hasta un poco mejor, o se puede decir un poco más fácil, ¿no? Manejar el comando case. Pero vamos a ver un programa para muros de albañilería en el cual se va a ver la comparación de estos dos tipos de comandos, ¿no? El if-then-else y el case. Y luego pasamos a crear la portada para nuestro programa, ¿no? Bien, eso va a ser todo por hoy. Y la tercera sesión la iniciamos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.